Una madre, con un hijo en brazos y el corazón roto, fue rechazada por todo su pueblo por un pecado que, según ellos, manchaba su nombre. Quedó embarazada de un apache, algo que en aquellos tiempos en la Nueva España era tan prohibido como el propio desierto que los rodeaba. Fue humillada sin piedad. Cada mirada, cada susurro, una puñalada. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos, cambiando el destino de muchos para siempre. En las áridas tierras de Sonora, donde el sol quema la piel y el viento susurra historias olvidadas, vivía Isabella, una mujer fuerte, de ojos profundos y cabello oscuro como la noche del desierto. Llevaba el peso de la vida en sus hombros, con la mirada de su pequeño Mateo, de apenas 7 años, como único faro en la oscuridad. Su hogar era un precario cobertizo en las afueras de Pitiquito, un pueblo que le había dado la espalda. Isabella y Mateo, solos contra el mundo, lidiaban cada día con el juicio implacable de sus vecinos. Una tarde, mientras una tormenta de arena sin precedentes azotaba la región, envolviendo el paisaje en un velo ocre y cegador, Isabella escuchó algo por encima del aullido del viento. No era el crujido de las ramas secas, ni el silbido de la arena arrastrada. Era un quejido débil, humano, que se perdía y regresaba con cada ráfaga. Su instinto maternal, ese que le había permitido sobrevivir y proteger a Mateo, se encendió. Sabía que si alguien la veía ahí, si alguno de sus vecinos descubría lo que estaba a punto de hacer, sería condenada sin juicio, sin defensa, sin derecho a explicación. Pero la compasión fue más fuerte que el miedo. Se envolvió en un viejo rebozo y, con Mateo agarrado a su falda, se aventuró en la furia de la tormenta. Encontró a un hombre tendido en la arena, inmóvil, apenas visible bajo el manto de polvo. Un guerrero apache, herido y desfallecido. Su rostro, cubierto de polvo y sangre, revelaba líneas de sabiduría y fortaleza. Isabella dudó por un instante. Los prejuicios arraigados en su mente, las historias de los apaches como seres salvajes. Pero al ver la herida profunda en su costado y la desesperación en sus ojos entrecerrados, supo que no podía dejarlo morir. Lo arrastró con dificultad hasta su humilde refugio. El esfuerzo fue monumental, pero la vida de aquel desconocido pendía de un hilo. Mateo, asustado pero curioso, observaba en silencio cómo su madre limpiaba las heridas del hombre con agua tibia y hierbas que recolectaba del desierto. 2 días y 2 noches Isabella veló su sueño, alimentándolo con caldos ligeros y limpiando su fiebre. Mateo se preguntaba por qué su madre arriesgaba tanto por un desconocido. ¿Por qué lo cuidaba con esa devoción que nunca había visto en ella hacia ningún otro hombre, ni siquiera hacia su propio padre, quien los había abandonado años atrás? Era la bondad en su estado más puro, desinteresada y valiente. Cuando la madrugada apenas comenzaba a clarear el tercer día, el hombre abrió los ojos de golpe. Observó a Isabella con una intensidad que la hizo sonrojar. Fue entonces cuando él, con un esfuerzo casi doloroso, murmuró en un español roto: «No, no quiero morir. Gracias, mujer valiente». Se presentó como Quito, un curandero y líder espiritual de una banda apache que se movía por el vasto desierto sonorense, buscando la paz y la supervivencia. Los días se convirtieron en semanas. Quito, recuperándose lentamente, compartió con ellos historias de su pueblo, de la tierra, de la sabiduría ancestral. Isabella le contó de su vida, de su hijo, del estigma que cargaba. Entre las historias del atardecer y las miradas furtivas, la confianza se fue tejiendo, un hilo invisible que unía 2 mundos tan diferentes. Fue en medio de esa quietud, una noche estrellada, cuando Quito levantó un poco la cabeza y, con un esfuerzo casi doloroso, acercó sus labios a los de ella. Fue un beso torpe, breve, pero cargado de toda la urgencia y el dolor de alguien que había estado demasiado cerca de la muerte y de la soledad que ambos compartían. Si esta historia te está atrapando, no olvides darle un me gusta y suscribirte a Historias de Época en Sonora para más relatos que te emocionarán hasta el alma.
Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas increíbles aventuras. La mañana avanzaba lentamente y con ella llegó un nuevo problema que hizo que el miedo se le metiera en los huesos. Era don Gregorio, el sacristán del pueblo, un hombre de chismorreo fácil y moralina de hierro. Su presencia significaba que los muros invisibles que Isabella había construido alrededor de su pequeña familia estaban a punto de desmoronarse. El rumor del salvaje viviendo bajo su techo se esparció como pólvora. Las miradas de desprecio se multiplicaron. Los susurros se hicieron más fuertes. Isabella sentía el peso del juicio de la comunidad, pero su determinación para proteger a Quito y a Mateo era inquebrantable. Al principio pensó que era el estrés, el cansancio, la tristeza acumulada de los años. Pero cuando comenzaron los mareos, la fatiga y esa extraña aversión a ciertos olores, Isabella supo que aquello no era casualidad. Un nuevo ser crecía dentro de ella, embarazo, un hijo de Quito, el Apache. El dolor más grande llegó cuando Mateo, su pequeño, comenzó a sufrir las consecuencias. Los otros niños lo empujaban, le decían cosas feas, lo llamaban el hijo del mestizo. El corazón de Isabella se encogía con cada lágrima de su hijo. La noticia del embarazo de Isabella por un apache sacudió a Pitiquito. El sacerdote del pueblo, un hombre de fe rígida, se negó a bautizar al bebé. Dijo que, en vista de las circunstancias y por el bien del pueblo, prefería no vincular la iglesia con un pecado tan público. Isabella y Quito sabían que su relación era inaceptable para la sociedad de la Nueva España. Quito, con su sabiduría y paciencia, le explicó a Isabella que el amor no conocía fronteras, ni colores, ni apellidos, que lo importante era la verdad del corazón. La tensión en Pitiquito crecía día a día. Los hombres del pueblo, incitados por don Gregorio y otros, comenzaron a rondar el cobertizo de Isabella, lanzando amenazas y palabras de odio. Quito sabía que su presencia ponía en peligro a Isabella y a su hijo. Una noche, un grupo de hombres armados, ebrios y llenos de prejuicios, se acercaron con antorchas. «¡Sal de ahí, India! ¡Fuera de nuestro pueblo, bruja!», gritaban. Quito se preparó para defender a su nueva familia con la poca fuerza que tenía. Parecía que el final de su frágil paz estaba cerca. Fue en medio de aquel caos, justo cuando los primeros saqueadores se acercaban a su calle, que ocurrió algo que nadie en la villa olvidaría jamás. Un rugido ensordecedor resonó en el valle. Una banda de apaches, la tribu de Quito, apareció en el horizonte, cabalgando con una majestuosidad intimidante. No venían a atacar, sino a proteger a uno de los suyos. Los hombres de Pitiquito, al ver la fuerza y la determinación de los apaches, retrocedieron aterrados. Quito se adelantó y con un gesto detuvo a sus hermanos de armas. Habló en su lengua, una lengua que Isabella empezaba a comprender, explicando la situación. Los apaches, aunque feroces en la batalla, mostraron un respeto inusual por su líder y por la mujer que había salvado su vida. El alcalde del pueblo, un hombre cobarde que siempre se había escondido detrás de las faldas de la moralina, se acercó a Quito tembloroso, ofreciendo disculpas y pidiendo ayuda. Los ataques de bandidos, aprovechando la debilidad de la villa y el caos social, se habían multiplicado. El alcalde, ahora humilde y necesitado, dijo que necesitaba pedirle algo, que por favor les pidiera a los apaches que no se fueran, que los ayudaran a reparar lo que había quedado destruido. La ironía era palpable. Quienes los habían despreciado, ahora suplicaban su ayuda. Isabella miró a Quito y luego a Mateo, que observaba la escena con ojos muy abiertos. Entendió que aquel lugar, Pitiquito, ya no era su hogar. Lo único que le quedaba en aquel lugar era dolor, desprecio y recuerdos que no quería volver a vivir. Quito, con una mirada de profundo amor, le ofreció una vida nueva, con su pueblo, donde sería aceptada y valorada, si él aún la quería cerca, si le ofrecía un futuro de paz y amor. Entonces quería ir con él, empezar de nuevo. Isabella, con Mateo de la mano y su vientre abultado como promesa de un nuevo amanecer, dejó Pitiquito sin mirar atrás. Caminaron hacia el desierto, no como un lugar de desolación,
sino como un lienzo en blanco para una nueva vida. Quito la llevó a su tribu, un oasis de sabiduría y comunidad escondido entre las montañas de Sonora. Allí, Isabella no fue juzgada por su pasado, ni por su etnia, ni por el padre de su hijo. Fue acogida con respeto y curiosidad. Dio a luz a una hermosa niña, de ojos oscuros como los de su madre, y el espíritu libre de su padre. La llamaron Luna. Mateo, al principio extrañado por las costumbres apaches, encontró en Quito un padre protector y en la tribu una familia extendida. Aprendió a cazar, a rastrear, a respetar la tierra y sus secretos. Isabella, a su vez, aprendió de las mujeres apaches, de sus conocimientos de hierbas, de su resiliencia. Se convirtió en una curandera respetada. Sus manos, antes dedicadas a la costura en Pitiquito, ahora sanaban cuerpos y almas. La historia de Isabella y Quito se convirtió en una leyenda en el desierto. La gente de Pitiquito, con el tiempo, se vio obligada a reconocer la fortaleza de aquella mujer a la que habían expulsado. Vieron cómo el pueblo de Quito florecía, cómo el desierto les daba vida y cómo la humanidad podía existir más allá de las fronteras impuestas por el hombre. La crítica social de la época, los prejuicios, el racismo, el machismo, quedaron expuestos en su cruel simplicidad. El amor inesperado, la redención y las segundas oportunidades habían triunfado donde el odio y la cerrazón habían sembrado la desdicha. Esta historia nos enseña que el verdadero valor de las personas no reside en su apariencia, en su estatus social o en los prejuicios de una comunidad, sino en la bondad de su corazón, en su capacidad de amar y de aceptar al otro tal cual es. Nos recuerda que las relaciones interculturales, aunque desafiantes, pueden dar lugar a la más hermosa de las uniones, y que en la humanidad en la frontera, incluso en el más hostil de los entornos, siempre hay lugar para actos de bondad que transforman vidas. El amor puede florecer en las circunstancias más improbables, cruzando fronteras y derribando muros. Me encantaría saber qué fue lo que más te tocó de todo lo que te conté. ¿Fue el coraje de Isabella? ¿La promesa de Quito? ¿O quizás el momento en que todo el pueblo tuvo que bajar la cabeza y pedir ayuda? Cuéntame en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Y si te gustan las historias que emocionan el alma y dejan huella, aquí en Historias de Época en Sonora, tienes muchas más que te van a acompañar. Gracias por regalarme tu tiempo, por estar aquí. De verdad, qué bonito es saber que personas como tú valoran este tipo de relatos. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.